¿ya? Es una visión, dice, ¿no? De la enseñanza basada en el cerebro, ¿ya? Es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, integrados ya sea con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, como enseñar mejor también en los profesores. Ya entonces, pues también Mora afirma, ¿no?, que la neuroeducación puede transformar la actitud de muchos maestros en el sentido de producir en ello un tono diferente, emocional y cognitivo. Ya entonces, esta disciplina, la neuroeducación, en resumen, llegaríamos a decir que, bueno, esta disciplina llevaría, ¿no?, a los docentes a ser conscientes, ¿ya?, de que enseñar es algo mucho más profundo de transmitir ciertos conocimientos. Algunos pilares cerebrales básicos. Bueno, el cerebro humano es un órgano muy especial, ¿ya? Es decir, que todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos es expresión del funcionamiento del cerebro, ¿ya? En un diálogo constante con los demás órganos del cuerpo humano. Ya entonces el desarrollo cerebral se produce de forma sincrónica, nos señala esta autoría. ¿Qué queremos decir de forma sincrónica? O sea, en tiempos diferentes, ya en lo que respecta a su sistema límbico, o sea, en lo emocional, ya. También este autor sostiene que es esencial, ya, conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. Bueno, como habíamos mencionado hace rato, el cerebro humano es un órgano heterogéneo. ¿Por qué se le considera un órgano heterogéneo? Porque está encargado, ¿no? Cumple diferentes funciones, ¿ya? Está encargado de expresar la conducta, el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje. Entonces, su construcción, dice, comienza a los pocos días 16 de tras la fecundación. Una vez fecundado, pasan los 16 días, ya empieza a construirse el cerebro humano, ¿ya? Y en el periodo fetal temprano y fetal tardío, aquí hay un proceso muy activo, ¿ya?, de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Y en la etapa postnatal, aquí se desarrolla, ¿no?, la formación de la sinapsis y también el árbol déntrico. Y de 2 a 4 meses ya, y de modo general aquí ya la corteza cerebral. Y de 8 meses aquí ya llega a su pico máximo, podemos decir, el desarrollo de la corteza visual. Ya, y de 4 a 7 años se desarrolla el sistema límbico. De esa forma se va desarrollando el cerebro humano. Desarrollo cerebral. Bueno, podemos aquí también señalar que se produce, como dijimos anteriormente, ¿no?, de forma sincrónica, o sea, en tiempos diferentes. Ya dentro de ella podemos destacar las ventanas plásticas, por ejemplo, la ventana plástica del lenguaje, ya que tiene ya un periodo de tiempo de hasta 7, 8 años. Muchas veces como padres, a veces también nos preocupamos cuando un niño no habla a sus 3, 4 meses. ¿Y qué nos dice el médico? Que eso en muchos niños es normal, pero en su mayoría ya desde los 2, 3 años comienzan a hablar, ¿no es cierto? Pero hay niños que demoran, entonces es normal esperar hasta los 7, 8 años. Y si a partir de los 8 años en adelante no habla el niño, entonces ya es un tema
investigar, o sea, ya toca preocuparnos, ¿no? Ya tiene el niño una dificultad. Y en las ventanas plásticas de la vista, aquí es donde el niño va a empezar a distinguir las formas, color, movimiento, ya, y se desarrolla en diferentes tiempos. Ya esto tiene una duración de pocos meses. Y luego tenemos la corteza prefrontal. Ya aquí ya se llega en su plenitud el desarrollo del cerebro humano. Ya llega a contraer cerca a sus 100.000 millones de neuronas. Ya entonces la corteza prefrontal implica, ¿no? Todo aquello nosotros que consideramos humano, ya desde la ética, la moral, el razonamiento, responsabilidad social, control de las emociones, impulsividad, toma de decisiones, planificación responsable. Entonces, hasta ese límite llega a desarrollarse el cerebro adulto. ¿Ya? Entonces, el cerebro adulto, nos dice este autor, no termina de madurar hasta los 25 a 27 años, ¿no? Entonces, hasta esa edad sigue desarrollándose el cerebro humano. Como ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? La parte de adelante, todo eso consideramos corteza prefrontal. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la corteza cerebral. Ya está dividido también la corteza cerebral en áreas. Ya dentro de ella tenemos la sensación y percepción, lo que hace referencia es a la visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato, ¿no? Todo lo que respecta a los sentidos, ¿ya? Y también otro área que tenemos son los programas de motores. Dentro de ello ya va a estar la conducta, áreas de asociación, procesos mentales, en fin. Y también dentro de la estructura está dividido en dos, ya que es hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Dentro del hemisferio derecho tenemos el hemisferio creador, asociación de tiempos, asociación de espacios. Y en el hemisferio izquierdo, hemisferio analítico, lenguaje, lógica y matemáticas. Ya entonces ambos hemisferios trabajan juntos en conjunción, ¿no? En coordinación, aprendiendo temprano. Bueno, aquí podemos señalar, por ejemplo, cómo aprende el niño antes de entrar a la escuela durante los primeros años en el seno de la familia y cómo lo hace en la escuela. Ya entonces se propone, ¿no?, delimitar los periodos de desarrollo y encontrar las enseñanzas que más encajan en cada etapa, ya en función a la maduración de los diferentes circuitos o redes distribuidas en el cerebro y que codifican, pues, ¿no?, las funciones específicas. Entonces, eh, en resumen, lo que podemos decir acerca de este subtítulo es que todo esto es que la emoción, ¿no?, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales, su expresión en la conducta siguen siendo ya la base, el pilar esencial, ya que debemos nosotros como maestros conocer, ya para construir, pues, ¿no?, como un edificio a la vez igualito también debemos construir su aprendizaje, conocimientos de los estudiantes. Vamos a pasar ahora a la psicología del desarrollo. Dentro de la psicología del desarrollo vamos a encontrar habilidades eh, sociales, ya básicas, que son tres. Uno que es la imitación, otro atención compartida y la comprensión empática. Dentro de la imitación, los niños, dice aquí, ¿no?, imitan un amplio rango de conducta de los padres, aceleran su aprendizaje, o sea, en corto
tiempo, ¿no? Aprenden con observación directa. Y eso es lo que nosotros, pues, no vemos en los bebés, sobre todo, ¿no? Arriba ya de 6 meses, un año, si nosotros aplaudimos, ellos también van a imitarnos, ¿no? Si nos despedimos batiendo la mano, de ellos de la misma forma también se van a despedir. Entonces, eso en base a qué? A una observación directa, ¿ya? Y la atención compartida son dos personas mirando a un mismo objeto, percepción de un mismo objeto. Entonces, si yo mi vista voy dirigiendo a un objeto determinado, tal vez puede ser una torta, entonces el niño ya va a tener la capacidad de también determinar dónde mi vista está siendo dirigido. Y al ver que mi vista está dirigiéndose hacia la torta, también va a dirigir su vista a ese mismo este objeto, ¿no? Entonces, también aquí el aprendizaje de las palabras y la comunicación social ya va desarrollando aquí el habla, ¿no? Va aprendiendo a hablar algunas palabras, ya se hace entender, va comunicándose con sus semejantes. Y por último tenemos la comprensión empática. Y aquí sentir emociones y sentimientos, ¿no? Aquí el niño va a ser capaz de distinguir el estado de ánimo de la otra persona. Por decir, si nos ve llorando, muchas veces a veces lloramos de mentiras, ¿no es cierto? Cuando nos quita un objeto, nos ponemos a llorar, ellos van a ver, pensar que están tristes llorando y no los van a devolver el objeto, o tal vez también puede ser real. Entonces ya el niño va a empezar aquí a distinguir el estado de ánimo de la otra persona, interviniendo temprano. Bueno, aquí, bueno, este autor también hace referencia, ¿no? Un medio ambiente, ¿no? Estable, dice, estimulante, ¿no? Y protector, construye en el cerebro infantil los pilares sólidos ya para la enseñanza efectiva. Entonces, la idea central de la neuroeducación es la atención exquisita ya a la conducta de los niños, realizar una intervención temprana, o sea, detectar, ¿no? De qué manera aprenden los niños mejor con emoción. Detectar también, ¿no? Esos déficits que afectan el proceso de aprendizaje. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. Bueno, este autor también se plantea, ¿no? Esta siguiente pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el porqué de esa alegría? Pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio. ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas, de las mariposas o del espectro de los colores del arco iris? Bueno, pues sin duda, ¿no? Yo diría que el niño aquí comienza a aprender a través de las emociones, de las percepciones, de las sensaciones que le hace despertar, ¿no? Esa curiosidad. Muchas veces nosotros, pues a los estudiantes del aula no los sacamos. Entonces, eso es lo que necesita el estudiante, palpar, tocar, sentir. Y entonces podemos decir que dentro de ello existe, ¿no es cierto?, un pensamiento abstracto, ¿ya? El niño siempre está en constante aprendizaje que transforma y cambia su cerebro, ¿no? Entonces, este autor destaca, ya que el niño es como una esponjita, ya que absorbe todo lo que ve, lo que recoge, ¿no? Como si fuera agua. ¿Ya? Entonces la mente humana es como esa máquina, ¿no? Capaz de nombrar cosas abstractas, ¿ya? También en el proceso, ¿no? De mirar, oír, tocar o a través también de los juegos, que es lo que más les encanta a los niños. Eh, Programando alegría, emoción. Bueno, ¿qué será para nosotros la emoción?
Bueno, este autor lo define de esta forma, ¿no? La emoción dice que es esa energía ya codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Mira, el origen de su propia palabra indica, dice, ¿no? Movimiento, interacción con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la emoción? Enciende, ¿ya? Y mantiene la curiosidad y la atención e interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, ¿no? Entonces, la neurociencia, eso es lo que nos hace notar, ¿no? Que las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Ya entonces, Mora, ¿no? Expone aspectos muy importantes ya dentro de ella, como acabamos de mencionar, ¿no? Que la emoción, ¿no? Las emociones, ya también él señala, ¿no? Que encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el interés, ¿no? Por el descubrimiento de todo lo que es nuevo para el estudiante, ¿ya? Y hay otro segundo aspecto también que es la curiosidad, ya que se define como el deseo, pues, ¿no? De querer conocer algo nuevo, ¿ya? Es también como otro ingrediente básico de la emoción, ¿ya? Y con ella se abren, dice, ¿no? Este autor, muchas ventanas de atención, ¿ya? Y hay otro aspecto también importante que es la atención, ¿ya? La atención considera este autor como el mecanismo cerebral que se requiere para ser conscientes de algo, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el cerebro, o mejor dicho, el ser humano es una máquina ya de constante aprender, desde el nacimiento pues hasta la muerte, ¿no? Entonces, las palabras lo considera este autor como un vehículo de conocimiento ya en la enseñanza y debe ir siempre, dice, ¿no? Acompañado de la emoción, las palabras, ¿ya? Y el que enseña utiliza pues las palabras, ¿no? De la mejor manera que puede. Entonces, cuando hay un apagón emocional, cuando sucede este apagón emocional en los niños, ahí es donde nace esa sociedad estresada, que pues el niño no va a querer aprender, ¿no? Se va a sentir cansado o va a quererse retirar en su casa, en fin, ¿no? Entonces, ahí es donde sucede el apagón emocional, cuando no hay emoción, cuando no despertamos esa curiosidad en los niños. Una jirafa en el aula. Curiosidad. Bueno, este autor también se plantea la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos, en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos, sin excepción, sea de la escuela primaria o universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entra en la clase por la puerta, tras pasearse por detrás de él, saliese por la otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Muchas veces tal vez nos hemos preguntado esto, ¿no? Pues despierta simplemente curiosidad, ¿no es cierto? Y ese es uno de los ingredientes básicos de la emoción, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, ya enciende la emoción. Entonces vamos a ampliar acerca también de la curiosidad, como dijimos, ¿no? Anteriormente que la curiosidad enciende la emoción, ¿no es cierto? Abren ventanas de la atención, ¿no? Y de una vez que captemos la atención de los estudiantes, se va a crear conocimientos, ¿ya? Entonces, este autor destaca dos tipos de curiosidad. Una de ellos es la curiosidad perceptual diversificada, que consiste en, no lleva esto, dice, a salir del aburrimiento, el aislamiento, ¿no? Entonces, tal vez el estudiante se siente cansado, aburrido, entonces al sacar una cosa novedosa, entonces ya va a salir del aburrimiento. Y la curiosidad epistémico específico, búsqueda específica de conocimientos o saber o querer aclarar algo concreto, búsqueda de información. Entonces, esto es
más que todo por la misma necesidad que tiene el ser humano, ¿no? Entonces busca una información ya sea para resolver un determinado problema. Bueno, aquí también cuando un niño manifiesta curiosidad, ¿cómo va a ser su actuar de este niño? Bueno, dice, ¿no? Reacciona de un modo positivo, obvio, pues, ¿no? Todo lo nuevo le encanta al niño, ¿no? Muestra una necesidad o un deseo de saber más. Por decir, y como el ejemplo que nos da de la jirafa, tal vez van a querer descubrir más, ¿será una jirafa mamá o papá? No sé, en fin, pues, ¿no? Entonces van a tener ese deseo de conocer más acerca del suceso ocurrido. Explora espontáneamente y busca y husmea a su alrededor. Mira cómo levanta la atención, ¿no es cierto? Y persiste en la exploración. ¿Ya? Entonces, este autor también plantea, ¿no? Estrategias para acceder a la curiosidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Siempre dice, debemos comenzar con una clase provocador, ¿ya? Una frase o un dibujo, tal vez algo, pues que desconocido para ellos, ¿no? Yo en las anteriores clases yo les daba un ejemplo cuando yo estaba enseñando la letra G. Le pedí a una de mis alumnos que vivía al lado de la escuela que traiga su gatito, entonces a fin de enseñar la letra G, entonces cuando trajo su animalito, mi estudiante, pues todos se amontonaron, le acariciaron y les pedí, ¿no? De qué color es el gato, cómo llora, qué come, si duerme, dónde duerme, ¿no? En fin. Entonces, a partir de ese suceso ya empecé a armar una frase corta, ¿no? Del gato y así sucesivamente hasta llegar a la letra G. También dice presentar un problema cotidiano, ¿no? Del diario vivir. Siempre eso debemos plantearlo, dice, ¿no? De acuerdo a los sucesos, ya sean problemas o sucesos importantes de la vida local, nacional, va a depender mucho también del grado de escolaridad, ¿no? Crear una atmósfera para el diálogo. Sí o sí debe haber esa comunicación constante, ¿no? Dar tiempo para que el estudiante desarrolle un argumento, no cortarlo, ¿no? Muchas veces preguntamos y no lo esperamos y nosotros estamos argumentando a lo que nosotros mismos hemos preguntado, ¿no? Incentivar al estudiante a que sea él quien plantee también el problema. No solo el maestro puede plantear el problema, también pedirle al estudiante, ¿no? Introducir en la clase elementos que impliquen incongruencia, novedad, sorpresa, como les dije a comienzo, ¿no es cierto? A ellos les gustan las novedades, las sorpresas. Elementos adecuados sin provocar ansiedad. También hay que ser muy cuidadosos en este aspecto, ¿no? Tal vez también les puede incluso provocarlo, que para nosotros puede ser novedad, pero para ellos les puede provocar miedo y en fin. Clase con participación activa de estudiantes, como ya habíamos mencionado, ¿no? Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución, por más que no lo haya hecho bien, porque está en pleno desarrollo de aprendizaje, igual siempre hacerle sentir que lo ha hecho bien, ¿no? Bravo, muy bien, lo has hecho bien, Pedrito, un aplauso para su compañero, ¿no? Modular pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte también del estudiante, ¿no? Entonces son estas 10 estrategias que nos propone Francisco Mora. La ventana del conocimiento. Atención. Eh, bueno, ¿no? Como la neurociencia pues nos enseña que la atención no es único, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos eh, decir acerca de la atención? Dice que la atención es una ventana que se abre en el cerebro, ¿ya? A través de la cual se aprende y se memoriza, ¿ya? Dentro de ellos tenemos diversos tipos de atención. Dentro de ellos tenemos la atención, atenciones diferentes, ¿ya? Con procesos
cerebrales diferentes, ¿no? Hace referencia a eso. También la atención base, ¿no? Que cuando estamos despiertos, esto nos permite estar alertas o vigilantes, ¿ya? Y también la atención orientativa, que siempre estamos con eso, ¿no? Y atención ejecutiva, que también, pues, ¿no? Lo que prestamos al maestro durante la clase, ¿no? Prestamos atención. Y la atención inconsciente virtual, ¿ya? Dentro de ello, entonces, la atención es un mecanismo cerebral, ¿ya? Que se requiere para ser conscientes de algo, ¿no? Aprender y memorizar, ¿ya? Entonces, el requisito fundamental es tener la capacidad, el maestro tiene que tener esa capacidad de captar la atención de los estudiantes, ¿ya? Entonces, esto, pues, este autor hace, ¿no? Referencia muy amplia acerca de la atención, ¿no? La atención que también no, sin atención, ¿no? Señala este autor que no hay aprendizaje, ¿ya? Y esa capacidad, dice, nace de la habilidad del profesor, ya para convertir la clase pues, como un cuento, pues, ¿no? Una historia donde tiene que llamarlo la atención, ¿no? Tiene que hacer, es despertar esa curiosidad ya en cualquier materia que se esté impartiendo, ¿no? Sabemos bien, pues, ¿no? Que para que un alumno preste atención en la clase no vale simplemente o pedirle, ¿no? O exigirle que preste, a ver, Pedrito, atende la clase o Juancito, atende la clase. No hay necesidad de llamarle la atención, sino simplemente debemos provocar esa atención de una forma nueva, ¿no? eh, como ya habíamos mencionado las estrategias anteriores, ¿no? Algo novedoso, algo de lo fuera de lo común. Eso es lo que los estudiantes necesitan hoy en día. Distinguiendo y clasificando. Aprender. Bueno, este autor, ¿no? Señala que cuando se nace, aprender es el primer mecanismo, ¿no es cierto? El primer mecanismo cerebral, ya que se pone, pues, ¿no? En marcha y adaptarse al medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, para aprender hay que estar, dice, ¿no? En constante y permanente contacto con el mundo, ¿ya? Y por eso señala, ¿no? Que aprender es innato, ¿ya? Aprender es intrínseco, proceso consustancial. También dentro de ello tenemos el aprendizaje explícito, el aprendizaje implícito, eh, el aprender mediante también el juego, el placer, ¿no? Capaz de sobrevivir, ya estar en contacto permanente con el mundo, como habíamos señalado ya, ¿no? Guardando lo aprendido. Bueno, todo lo que nosotros aprendemos, ¿dónde lo guardamos? En la memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué será la memoria? Ya proceso por el que retenemos, dice, ¿no? Lo aprendido a lo largo del tiempo. Un vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea cultura, ¿no? Evocar lo aprendido. Y entonces este autor plantea dos tipos de memoria, ya que son memorias conscientes y memorias inconscientes. Ya dentro de las memorias conscientes refieren a hechos o sucesos ocurridos, ¿no? Que podemos evocar y contar, ¿no? Con las memorias declarativas. Y dentro de las memorias declarativas también tenemos cuatro tipos, ¿ya? Dentro de ellos está la memoria a corto plazo, o sea, a corto tiempo, ¿no? Son cosas que tal vez eh, en corto tiempo, pues, ¿no? Lo vamos a olvidar, tal vez puede ser un diálogo con el vecino o una anécdota tal vez que nos ha sucedido, pero se pierde en corto tiempo, ¿no? Y las memorias icónicas decaen o se pierden.
Entonces, esto también con el pasar del tiempo o por la edad también, ¿no? Por ejemplo, a mí mi hijo me dice, mamá, quiero que me indiques matemáticas, ya está no sexto de secundaria, ya va a salir bachiller, pero yo ya no me acuerdo, entonces ya han ido decayendo, ¿no? Esos conocimientos. Y la memoria a largo plazo, o sea, es para toda ya tu vida, donde no te vas a olvidar. Son sí, sucesos tal vez significativos que te duran toda tu vida. O sea, son sucesos que tal vez te han marcado toda tu vida. Pueden ser positivos o negativos también, ¿no? Y dentro de ello también puede estar el lenguaje, por ejemplo, el idioma que hemos aprendido a hablar desde que nacemos y vamos a morir, pues, ¿no? Hablando el mismo idioma. Y también la memoria del trabajo, ¿no? Dentro de ello está, permite, dice, ¿no? Hilar los conceptos, razonar, pensar, ¿no? Y dentro de las memorias inconscientes, ¿no? Memorias no declarativas, se evoca sin palabras, o sea que no son expresados ya de modo verbal, o sea, con el habla, no, sino que, por ejemplo, el aprender a manejar una bicicleta. Cuando tú aprendes a manejar, pues lo vas a aprender, ¿no es cierto? Entonces también el batir un huevo o un suceso, pues, ¿no? Una disciplina deportiva también, ¿no? Entonces, esas son las memorias inconscientes. Individualidad y funciones complejas. Bueno, en la escuela no solo se aprende a leer y escribir y a hacer cálculos y matemáticas, ya, sino a convivir, a vivir en sociedad, ya, y a adquirir los aprendizajes que permitan posteriormente una buena adaptación social, ya. Entonces, eh, por eso, ¿no? La función del cerebro es muy, muy compleja, ¿ya? Vamos a ir desarrollando aquí a continuación, vamos a ir para que le entendamos un poquito más mejor, ¿ya? Entonces, como habíamos señalado, ¿no? La individualidad y funciones sociales complejas, ya donde de modo más formal, ya estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades, podemos decir, ya que permiten a una persona llevar a cabo con éxito una conducta, ya con un propósito determinado. Ya en ello, estas funciones se expresan en planificar, ya y perseguir ya un objetivo concreto. Vamos a bajar un ratito, esto me está tapando. Un segundito, por favor. Ya, entonces, como habíamos dicho, ¿no es cierto? A ver, planificar y perseguir un objeto concreto, ¿no? Como habíamos señalado, ¿ya? Entonces, este autor también señala, ¿no? Que esto lleva, dice implícito, el desarrollo de conductas en las que participan, ¿no? El control emocional, la aceptación de valores y el respeto de las normas, ¿ya? Entonces, en definitiva, pues, ¿no? Realizar, dice, con éxito una conducta social y concreta, pues, ¿no? Que, como acabamos de mencionar, ¿no? Los niños aquí aprenden en los primeros años en el entorno familiar, ¿ya? Y desde luego después ya en el colegio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como acabamos de mencionar, la función, el desarrollo del cerebro es muy compleja, ¿ya? Es muy compleja. Eh, por ejemplo, este autor también, ¿no? Comparte una experiencia que había compartido con nuestro colega, en donde cuenta, ¿no? Que un maestro en su aula había puesto, ¿no? Un puñado de dulces en la mesa y les dice a sus estudiantes, mira, mis queridos niños, todos vamos a tener los dulces, vamos a compartir estos dulces, pero yo voy a salir un momento fuera del aula y los que quieren pueden alzarse un dulce
pero los que me esperan cuando retorne al aula, les va a tocar dos dulces, ya no uno, ¿no? Entonces, dicho esto, se sale el maestro. Y hay muchos estudiantes que no se aguantan, pues, ¿no? Entonces, había un 60 o 40%, entonces ellos se acercan a la mesa y se alzan un dulce. Cuando retorna el maestro, había muchos estudiantes también, ¿no?, que no se habían alzado el dulce. Entonces, el maestro a esos estudiantes que habían esperado, que han perseverado, ¿no es cierto?, les da dos dulces. Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Dice, ¿no?, que los estudiantes que han cogido un caramelo, dice que a lo cuando llegan a ser adultos, son más impulsivos, ya que no pueden tal vez controlar así con facilidad su ira, porque las personas dicen que nosotros tenemos un 25% de criminalidad y cuando no lo sabemos controlar esa criminalidad, es por eso donde dice suceden los asesinatos, tal vez las violaciones, en fin. ¿No? Y pero cuando en cambio, dicen, ¿no?, aquellos estudiantes que han perseverado, han esperado con paciencia y han logrado tener más caramelos, entonces esas personas en lo adultos son, dicen, más tranquilos, actúan con más perseverancia, en fin, ¿no? Entonces, este autor señala que es muy, muy complicado y compleja el desarrollo del cerebro humano, repitiendo y equivocándose. Ya, bueno, grabar lo aprendido es memorizar, dice este autor, ¿no es cierto? Aprender, atención, crea conocimiento. Enseñar y aprender mejor, ¿no? Construir conocimientos y memorizarlos. Repetición constante. Entonces, cuando hemos mencionado, ¿no es cierto?, a la jirafa, al anterior ejemplo que les di, pensamos, ¿no?, que este evento producido por una sola vez, pensamos que recordarían, pues, ¿no?, los estudiantes toda una vida, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Para que verdaderamente se recuerde bien, se ha de repetir muchas veces, ¿no? Entonces es necesario que se repita muchas veces, ¿ya? Entonces el cerebro dice necesita repetición, ya de todo aquello que se tiene que aprender y recordar, ya de modo importante, solo con la repetición se podrá memorizar bien todo, ¿no? Entonces, muchas veces, tal vez como adultos, también cometemos ese error, ¿no es cierto? En vez que pidamos al niño que lo haga, aunque equivocándose, esa es la forma en que él va a aprender, ya cuando está aprendiendo a comer, por ejemplo, a fin de que no ensucie o no se ensucie su ropa, nosotros estamos dándole de comer en la boca, pero el niño nos pide, ¿no?, a gritos, o sea, tal vez no lo podemos nosotros eh, no lo, no lo podemos es en ese momento diferenciar, ¿no? Entonces nos quita tal vez la cuchara y quiere comer sí o sí él con sus propias manos. Entonces, ¿no? Este autor señala que el equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Alondras y lechuzas. Bueno, como habíamos también tal vez conocemos, ¿no es cierto?, la actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño y durante el sueño, nos dice este autor, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Tomar en cuenta en los periodos tempranos, ¿no? En los primeros años de enseñanza de los niños, ¿ya? Pues dice, el sueño en los niños desempeña un papel destacado, ¿ya? Que se debe conocer no solo en los colegios o guarderías, sino en todas las instituciones, ¿ya? Entonces, vamos a resaltar aquí acerca de
cómo, de acuerdo a la edad, qué tiempo es lo normal que deben descansar. Por ejemplo, un recién nacido debe dormir, dice aproximadamente, duerme de 14 a 16 horas, ¿no? Entonces, el niño ya hasta los 3 años de 11 a 12 horas, ¿ya? Y con una siestita de 2 a 3 horas tal vez, ¿no? Y el niño de o por ejemplo, ¿no? El niño de 1 año, ¿ya? De 11 a 12 horas, ¿ya? Y el niño de 3 años ya a cerca de 10 horas es lo que va a descansar y con una siesta también de 1 hora. Y ahí los niños de 4 a 6 años ya no hacen siestas, pues no, ya duermen de 8 a 10 horas como los adultos, ¿ya? Entonces, eh, la reducción, ¿no? O la pérdida de los sueños de 1 a 2 horas, dice, ¿no? Producen efectos sobre la velocidad a la que se puede, ¿no? Procesar una determinada información. Entonces es esencial las horas de descanso que deben tener los niños de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, pues el sueño es necesario para la consolidación de la memoria, ¿ya? Y también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase, ¿no? Por tanto, un sueño profundo y durante el tiempo necesario por la noche es muy importante ya para la memorización y evocación, pues, ¿no? De todo aquello que se aprende. Ya entonces, las personas, dice que tienen un determinado cronotipo. Ya, entonces se refiere esto a los tiempos diferentes de acostarse, ya, esos son los cronotipos, ya, entonces como hay el subtítulo señala, ¿no? De alondras y lechuzas. No se habla del cronotipo de las lechuzas cuando dice el sueño inicia tarde o retrasado, ¿no? Y se habla del cronotipo de las alondras cuando el sueño inicia temprano o pronto. Entonces, este también puede tener un efecto muy importante, ¿no? El hacerles acostar muy tarde a los niños y también ya en la mañana no van a estar bien descansados. Pero esto también dice puede variar de acuerdo a la geografía o cultura de los niños. Puede que en muchos países los niños se acuesten tarde, pero también pueden levantarse tarde, ¿no? Y van a descansar entonces las mismas horas. O también los que se acuestan temprano también van a levantarse temprano para asistir a su escuela. Neuromitos. ¿Qué serán los neuromitos? Ya, los neuromitos son escasos conocimientos sobre la materia, o sea, sobre el desarrollo o el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Proviene de los mitos que significa hechos no reales, ¿ya? Entonces, como habíamos señalado, ¿no? Hoy hay diversos programas, ¿no? Que se venden, hasta en las redes sociales podemos encontrar ya, y una parte de ellos señala, ¿no? Este autor que son falsas concepciones ya de enseñanza debido a un desconocimiento real ya de los datos de cómo funciona nuestro cerebro, ya. Entonces, aquí, ¿no? El problema básico reside en que muchos maestros, pues, ¿no? Nosotros tal vez desconocemos, ¿no? A fin de que tal vez queremos mejorar nuestra enseñanza con métodos prácticos y nuevas, ¿no? Entonces, no poseen tal vez, ¿no? Esa preparación con el que poder evaluar y criticar, pues, ¿no? Estos programas y lo aceptan como un bien fundamentado en neurociencia, ¿ya? Entonces, eso es los neuromitos, ya que escasos conocimientos sobre cómo funciona nuestro cerebro. Ya hay un ejemplo que da este autor, por ejemplo, muchos autores habían señalado, ¿no? Que el cerebro izquierdo y el derecho se creó con una idea equivocada. No hay cerebro izquierdo y derecho, dice él, ¿no? Entonces, con ese mito, ¿no? De que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente, ¿ya? Entonces, en la actualidad, como habíamos señalado, o sea, de acuerdo a los estudios profundos también que se han realizado, entonces tanto el cerebro izquierdo y derecho
ambos trabajan de forma coordinada, ¿no? Cumplen una función conjunta. Ya también, por ejemplo, hay, ¿no?, otros neuromitos donde señalan que, ¿no?, los niños tienen talentos diferentes, donde son niños auditivos, son niños visuales, en fin, etcétera, etcétera. Pero esto tampoco no se ha comprobado, solo son predicciones que puede que sea de esa forma. O también dice otro neuromito que hace referencia a este autor sobre las lenguas, que muchos sostienen, afirman que para aprender una segunda lengua, se debe aprender primero una bien y después aprender una segunda lengua. Pero sin embargo, esto no es así. Mejor si van aprendiendo dos lenguas al mismo tiempo, va a ser más beneficioso para el niño. ¿Ya? Entonces, esos son los neuromitos. Aprendiendo con mucha luz. Bueno, este autor también se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias con grandes ventanales y luz natural es mejor y produce más rendimiento en ella que la enseñanza impartida en clases angostas y pobremente iluminadas? Pues aquí no, la neuroarquitectura estudia, ¿no?, perspectivas inéditas, ya con las que poder romper, ¿no?, esos tiempos y espacios a secas, dice, como ahí señala, ¿no? A espacios y tiempos eh, humanos, ¿ya? Entonces, con ello, ¿no?, se podrá establecer, dice, ¿no?, un nuevo diálogo con el entorno, creando, por ejemplo, en los colegios formas innovadores que hagan, ¿no?, sentirse a los niños con más bienestar mientras aprenden, ¿no? Memorizan y cambian, se conforman y construyen sus cerebros. Entonces, hace mucho también todo lo que al niño le rodea. A esto hace referencia más que todo a la infraestructura. ¿Qué es rendimiento mental? Es, dice, ser capaz, ¿ya?, de sostener un determinado ritmo de aprendizaje y memoria con eficiencia, ¿ya? Cualquier institución o centro de enseñanza está marcado por una disciplina de trabajo a la que se espera que se ajusten los estudiantes, ¿ya? De modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino también ha de ser capaz de rendir, ¿ya? O sea, es decir, que lleva, ¿no?, este proceso de modo continuado ya durante un cierto tiempo, ya además de ser productivo y eficiente. Y aquí el rendimiento mental requiere al menos tres procesos cognitivos, ya que bien pudiera ser su base cerebral. Dentro de ello tenemos la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Despertando a lo nuevo, Internet. Bueno, Internet es una revolución cultural, ya una revolución que puede facilitar en gran medida los procesos de aprendizaje, memoria y adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, este autor sostiene, ¿no?, que con el conocimiento de las redes en el mundo social ya ha cambiado de una forma considerable y revolucionaria, ¿no? Dice, y ante esta situación hay dos vertientes, ¿no es cierto?, del lado negativo y el lado positivo, ¿ya? Dentro del lado negativo se refiere, ¿no?, al aumento del número de niños que padecen, pues, ¿no?, con trastornos, dice, de déficit de atención e hiperactividad en el colegio, ¿ya? Y del lado positivo sostiene también este autor, ¿no?, que la Internet produce
no produce, ¿no?, ningún daño y que incluso ya podría ser beneficioso ya para el cerebro en su adaptación de los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, Francisco Moro, ¿no?, plantea esta importante interrogante. ¿Podría Internet y su casi instantánea accesibilidad al conocimiento producir un recableado cerebral que nos lleve a una nueva manera de aprender, de manejar nuestras memorias, pensamientos y emociones? ¿Todo esto está haciendo un bien o un daño al cerebro? Bueno, lo cierto es que este autor resalta, ¿no?, de los prestigiosos foros internacionales que ha habido, dice, hay voces, ¿no?, que se alzan, ¿no?, para señalar que estas nuevas tecnologías pueden producir, dice, ¿no?, un daño en el cerebro de los niños. Pues es cierto, ¿no?, que navegar en Internet necesita de un foco de atención muy corto y siempre cambiante, y sobre todo controlado también por un adulto y saber distinguir lo negativo y lo positivo de las redes sociales. Evaluando a quienes tienen dificultades, ¿ya? Con las nuevas tecnologías, la enseñanza, ¿no?, cara a cara y la tutorización ya es el procedimiento efectivo para el aprendizaje, donde el maestro pues no es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar y educarse de modo normal. Ya, bueno, también aquí Francisco Mora plantea, ¿no?, que la neuroeducación pretende ser, dice, una avanzadilla ya en el colegio capaz de detectar de forma temprana, ¿no?, quiénes son estos niños y cuáles son sus problemas reales de adaptación al ritmo del resto, ¿no?, de sus compañeros, para que puedan, pues, ¿no?, beneficiarse de intervenciones ya sean psicológicas y conductuales, ya de manera temprana y modificar, pues, ¿no?, sus conductas mediante tratamientos no farmacológicos, ¿ya? Y dentro de ello, por ejemplo, tenemos la ansiedad, ¿no? No, ¿qué es la ansiedad? No interpreta bien las relaciones emocionales de los demás. Reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Y la dislexia es la dificultad en la lectura, que interfiere en la escritura, que enaltecen su rendimiento mental. La discalculia dificulta la capacidad de aprender matemáticas y cálculo. Y el autismo, problemas en su capacidad de captar las intenciones o el estado emocional de los demás. Ciencias y humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. Bueno, para construir en el mundo en que vivimos, un mundo mejor para todos, dice, es necesario el pensamiento crítico, ya analítico y creativo. Este es el camino hacia la verdad que nos permitirá vivir mejor, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia el pensamiento crítico? Reflexiona, dice, ¿no?, acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que, aplicados con rigor y escrutinio, permite elaborar una hipótesis y basados en realizar experimentos conducentes ya a comprobarla o rechazarla. Y el pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha ya cuando tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo crítica y eficientemente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanzar una solución definitiva. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir?
¿no? Que la neuroeducación, por tanto, sería, ¿no? un marco donde se colocarían los conocimientos sobre el cerebro y de cómo éste interactúa ya con el medio que le rodea en su vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje. Ya, entonces, las páginas ya de este libro son para mí son una reflexión, ya sobre cómo enseñar y aprender mejor, en síntesis, ¿no? Sobre cómo educar mejor. Bueno, mis estimados coleguitas, muchas gracias por su atención prestada. Un texto muy amplio, pero lo hemos podido realizar lo más sintético que hemos podido. No sé si quieran realizar algunas preguntitas, pueden realizarlo, estamos para responder. ¿Alguna duda, tal vez, mis estimados colegas? ¿Se ha entendido, mis estimados colegas? Sí, licenciada. Ya. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Lice, se ha entendido. Muchas gracias, licenciada. Muy buena la explicación. Muchas gracias, Y Lice. Muchas gracias, Licen. Se ha entendido, gracias. Muchas gracias, Liz. cole- He entendido una muy bonita reflexión para todos nosotros como maestros que estamos en el aula. Realmente, muchísimas gracias, Liz, y un saludo cordial desde Palos Blancos, Alto Beni. Uy, me alegra, coleguitas, que estén, mira, desde otros departamentos conectándose. Sí, es un texto, la verdad, que nos lleva a la reflexión, que yo siempre había dicho, ¿no? Que no Buenas solo tardes. debemos leer para el examen, sino también para nuestra práctica pedagógica. Ya, y no se preocupen, colegas, toda esta explicación va a estar en la plataforma colgada. Ustedes pueden verlo si es que puedan. Hoy no lo vamos a hacer el simulacro. Ya hay como de 50 a 60 preguntas de este tema. Es muy amplio, un poquito va a ser cansador para ustedes. Entonces lo van a realizar mañana, ya a fin de que también ustedes hagan una retención y mañana vayan recordando, pero ya con el simulacro que va a estar a cargo de la Lisen Graciel, ¿ya? Entonces, muchas gracias, coleguitas. Cualquier duda, estamos también para responderle. No sé si está por ahí la Lisen Graciel. Felices, si no tenemos ninguna consulta más o pregunta por parte de los participantes. Sí, mañana vamos a estar con el simulacro de este tema a las 8 de la mañana. Así que a preparar. Muy bien, entonces damos por terminado esta reunión por hoy. Muchas gracias. ¿Sí? Más tarde tienen lo que es a las 8 su taller de normativa general o específica, así que estén atentos también a eso. Bueno, me despido, Gracias. Lice. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Lice. Gracias. Nos vemos el día viernes, mis estimados coleguitas. Que tengan un descanso reparador. Hasta luego. Perdón, Licen. Hasta Licen. luego, Lice. Diga, Licen, si tiene alguna Sí, pregunta. va a disculpar, es que no logré escuchar la última parte. El simulacro mañana va a ser, perdón, del tema. Sí, coleguita, ya esta tarde para que no sea un poco cansador para ustedes, porque también a la noche tienen, ¿no es cierto?, otro taller de normativa general, mañana a las 8 de la mañana, ya de este tema. Ya, Todo a Licen, modo de muchísimas que ustedes gracias. vayan recordando. Ya estén Gracias, atentos a Licen. nomás al link. Bueno, mis coleguitas, hasta mañana.